Capítulo 21. Expedición número 57. Desde el incidente del asesinato a los titanes capturados para poder experimentar con ellos, habían pasado varias horas, todas las fuerzas armadas se encargaban de realizar una investigación profunda para identificar a los afiliados a dicho crimen, eso incluía también a los nuevos reclutas, a los que estaban realizando una inspección sobre el uso de sus equipos tridimensionales. Más. ¿Cuándo fue la última vez que cambiaste los ejes? Preguntaba un soldado al recluta teniendo su equipo sobre la mesa. Hace 6 días, después de la operación de limpieza, siendo que esta persona era Sasa, que se encontraba un poco nerviosa por todo lo que estaba sucediendo, justo como dicen los reportes, decía la compañera del soldado anotando en su libreta. Correcto, el siguiente, el soldado dirigió su mirada hacia otro recluta, siendo que esta vez era Crystallenz, Escuadrón 42, la rubia dio un paso al frente con su equipo comenzando así su chequeo. Supongo que matar titanes también es un delito, decía un chico con su compañero esperando a su turno, no sé cómo decirlo, pero esos titanes eran importantes sujetos de prueba, soltó un suspiro mientras bajaba la cabeza con el ceño fruncido, eso lo entiendo, pero ¿en serio tienen que hacerlo con los nuevos? Sabía que lo que se estaba haciendo era necesario, pero también muy tedioso, después de todo lo sucedido, estaban muy cansados. Deben odiar demasiado a los titanes para incluso hacer esto sabiendo que nos beneficiaba tenerlos, decía Connie, que estaba junto a Armin y Annie esperando su turno. No los culpo, pero por hacer esto nos perjudicaron y terminaron beneficiando a los titanes. Esos dos sujetos de prueba eran muy importantes para experimentar. Armin miraba al frente mientras veía cómo más reclutas pasan a la inspección. Creo que los entiendo porque yo también soy un idiota. Antes de ver a los titanes, yo en verdad planeaba unirme a la Legión de Reconocimiento, pero no quiero ver otro más en mi vida, y hoy tenemos que elegir a qué fuerza unirnos, decía mientras giraba su cabeza para mirar a Jin, que se mantenía firme en su lugar, recordando los sucesos de la noche después de la recuperación de Trost, donde todos estaban muy afectados por lo sucedido, siendo que en ese mismo lugar, Jin había jurado unirse a la Legión de Reconocimiento, con todo su cuerpo temblando y la voz tartamuda, pero con la predisposición para cumplir su palabra. ¿Y tú, Annie? ¿Qué planeas hacer? Incluso Jin dijo que se unirá a la Legión de Reconocimiento. Connie se inclinó un poco para ver a la rubia que estaba al lado de Armin, que ni siquiera se giró para mirarlo y respondió, nada. Continuando así, Connie, ¿te unirás a la policía militar? Tal vez yo también, haciendo así que Annie le responda rápidamente, si alguien te dice que mueras, ¿lo harías? Haciendo que el chico se desconcierte pero responde, ¿qué? Claro que no, entonces ¿por qué no tomas tus propias decisiones? Haciendo que Connie no sepa qué responder, a lo que Annie siguió hablando. ¿Y qué harás tú, Armin? Aún haciendo la pregunta, Annie no se giraba para ver a su compañero, que se pensó su respuesta unos segundos. Yo creo que si sabes por qué tienes que morir, hay veces en las que simplemente debes hacerlo, pero tampoco es que quiera morir. Al obtener su respuesta, la chica aún no se dignaba a girar su cabeza pero respondió, ya veo, ya has tomado tu decisión. Sí, he estado pensándolo por un buen rato. Connie suspiró mientras bajaba la cabeza diciendo, así que tú también, Armin, ¿eh? Eres débil pero tienes agallas, eso es de admirar, siguió hablando Annie haciendo que el chico sonriera un poco mientras decías, gracias, en realidad eres muy amable, Annie, ¿sabes? Por primera vez, la chica giró su cabeza sin entender lo que su compañero quería decir. Es solo que, parece que no quieres que nosotros nos unamos a la Legión de Reconocimiento, supongo que por cosas así es que le agradas a Naruto. Esas palabras hicieron que la chica abra un poco más los ojos diciendo, ¿él dijo eso? Haciendo reír un poco a Armin, que respondió, no me lo dijo, pero si se nota que le agradas, no es así con todo el mundo como lo es contigo. Al decir eso, Armin volvió a mirar al frente para continuar hablando. ¿Tú tienes alguna razón para unirte a la policía militar? Recibiendo una rápida respuesta de Annie, que también miró al frente, ninguna en particular, solo quiero sobrevivir, quedando así en silencio los chicos esperando su turno para el chequeo. En el cuartel de la Legión de Reconocimiento, se encontraban Erd y Gunther sentados pasando su tiempo libre conversando, mientras que Naruto junto a Eren un poco más adelante de ellos estaban alimentando a los caballos. Al final no se pudo encontrar al asesino de esos titanes, decía Gunther tomando un trago de cerveza fría sentado a un banco de madera. Me pregunto quién habrá sido, pero por ahora nuestras preocupaciones son otras, la ceremonia de ingreso de los nuevos reclutas. Quisiera saber cuántos serán los chiflados que se nos unirán, respondió Erd ante las dudas de su colega, donde este se le ocurrió algo.
¿Ustedes dos, saben si alguno de sus compañeros de promoción quieren unirse a nosotros? Gunther le preguntó a los chicos que estaban alimentando a los caballos, siendo Eren el que respondió, sí, hay interesados, o mejor dicho, había, ahora no estoy del todo seguro de sus intenciones, bajó un segundo la cabeza Eren para luego recomponerse rápidamente. Pero antes de que pudieran seguir hablando, las fuertes pisadas de un caballo se comenzaron a escuchar, siendo que todos se dieron cuenta de lo que significaba y dejaron todas sus cosas para ponerse uno al lado del otro cuando llegó un caballo al que estaba montado Levi. Prepárense, saldremos a patrullar, ordenó Levi viendo a sus subordinados que tenían el puño sobre el corazón, siendo que dirige la mirada a Naruto y Eren, a los cuales ordenó, escuchen bien ustedes, manténgase siempre a menos de 2 caballos de mí, no olviden que soy la única razón por la que no están encerrados ahora mismo, en su tono autoritario, los jóvenes respondieron de la misma manera. Sí señor. La tarde casi se terminaba y la oscuridad de la noche poco a poco se terminaba, eso significaba una cosa para los reclutas, que la selección de facción había llegado, donde la primera en presentarse iba a ser la Legión de Reconocimiento, muchos estaban acostados sobre la pared y en pequeños grupos, otros estaban solos o en el centro del campo, pero la sensación que todos tenían era el nerviosismo y ansiedad que les provocaba estar en ese lugar, donde tendrían que decidir si ser parte o no de la Legión de Reconocimiento, una elección que podía costarles la vida. Uno de estos grupos estaba formado por Sasa, Anye, Connie y Armin, todos en total silencio hasta que escucharon unos pasos acercarse, tratándose de Jin sorprendiendo a los dos chicos. Jin, ¿en serio te unirás a la Legión de Reconocimiento? Le preguntó Connie una vez más al chico que asintió con la cabeza. Sí, lo voy a hacer, respondió sin mucha emoción en su voz. ¿Por qué cambiaste de opinión? ¿Acaso no tienes miedo? Le preguntó esta vez Sasa sin poder comprender del todo su elección. Claro que me da miedo, es obvio que no me hace gracia unirme a esta mierda, confundiendo así a los chicos. Entonces ¿por qué te unes? Habló esta vez Armin haciendo que Jin dirija su mirada hacia él. No lo decidí porque los titanes ya no me den miedo, tampoco diré que la gente con talento tiene que unirse a la Legión de Reconocimiento, no me hace ilusión morir como ciertas personas. Connie bajó un poco la cabeza sabiendo a quién se refería. ¿Hablas de Naruto y Eren, no? Ellos hace tiempo ya se unieron a la Legión de Reconocimiento, no tuvieron mucho más tiempo ya que las palabras del comandante de la Legión iban a ser dadas. Reclutas formen fila. Vista hacia el frente del estrado. Dictaba las palabras un hombre en voz alta, siendo así que los reclutas comenzaron a hacer lo que decía. No iré a jugarme la vida porque alguien me haya convencido, no puedes hacer este trabajo si no lo decides tú mismo. Sin nada más que decir, Jin se dio la vuelta para formarse en alguna de las filas emergentes. Pasando unos minutos, la noche completa había caído, las antorchas se encendieron y así se iluminó el campo donde en el escenario se encontraba allí parado Erwin que dictaría su discurso hacia los jóvenes. Yo soy Erwin Smith, comandante de la Legión de Reconocimiento, hoy decidí a qué fuerza militar se unieron, y estoy aquí para hablarles sobre la Legión de Reconocimiento. Debido al reciente ataque de los titanes, ustedes ya experimentaron lo terribles que son, así como lo poco que sirve nuestra fuerza contra ellos. Sin embargo, en esa batalla, la humanidad ha dado un paso adelante sin precedentes hacia la victoria, todo gracias a la presencia tanto de Eren Jaeger y Naruto Ackerman, arriesgando sus vidas por nosotros, demostraron que son aliados con los que podemos contar. Con su ayuda, no solo detuvimos el avance de los titanes, sino que también podremos descubrir su verdadera naturaleza. Esas últimas palabras había generado pequeños murmullos donde Erwin dejaba que la información dicha se esparza en la mente de los reclutas. Ya que se cree que en el sótano del viejo hogar de Eren en Shiganshina, está la respuesta al misterio de los titanes que nadie conoce. Si logramos llegar a ese sótano, conseguiremos la clave que nos librará del dominio de los titanes que duró ya casi 100 años. Eso provocó muchos más murmullos, que algunos eran, ¿el sótano? ¿En serio llegamos hasta ese punto? Si supiéramos qué son, podríamos sacarlos. Pero para alguien en específico eso le sonaba un poco raro. Esa persona se trataba de Armin que intentaba pensar cuál era el objetivo de Erwin con decir esto. Sin importar cuántos soldados quieran reclutar, me cuesta creer que pueda hacer pública esa información. ¿Tendrá algún motivo oculto? ¿Cuáles son sus verdaderas intenciones? Eran los pensamientos que pasaban por la cabeza de Armin.
Nuestro objetivo es llegar a Shingansina, sin embargo, para poder lograrlo es indispensable recuperar el muro María, es decir, que nuestro objetivo sigue siendo el mismo. Se quedó en silencio un segundo mientras sus subordinados expanden un mapa a espaldas de Erin mostrando la distribución de los muros, donde la compuerta de Prost estaba marcada con una cruz, debido a la gran roca que cubría esta. Pero ahora, la puerta de Prost no se puede utilizar, no tenemos más opción que utilizar el distrito caranese. Todas las rutas construidas por los batallones en estos 4 años, quedaron inservibles. Durante 4 años, más del 60% de las fuerzas murieron, un 60% en 4 años. Un panorama desolador, dejo que las palabras se hundan en la cabeza de los reclutas. Dentro de un mes, los reclutas de esta promoción se unieron y participaron en una expedición fuera de los muros. Calculamos que solo un 30% volverán. En 4 años, la mayoría están muertos, pero aquellos que logren sobrevivir, estarán encaminados a ser soldados con bajas probabilidades de morir. Ahora que son conscientes de todos, ya depende de ustedes que se queden aquí. Si están dispuestos a jugarse el pellejo, pregúntense. Soy capaz de entregar mi corazón por el bien de la humanidad. Se quedó en silencio otros segundos generando murmullos. Eso es todo. Los que aspiren a unirse a otra fuerza, retírense. Erin, quedando firme en su lugar, escuchó como uno de sus subordinados se acercó y le susurró: «Comandante, ¿no los había asustado de más?» «Así nadie se va a quedar», dijo un poco preocupado por los nuevos reclutas que se le unirían, que tendrían que ser menos de lo normal con tales palabras dichas, pero Erwin no respondió y quedó expectando a los reclutas que poco a poco se comenzaron a retirar entre gemidos y murmullos. A varios de ellos les temblaban un poco las piernas o brazos por el discurso dado por Erwin, y entre todas las personas que se estaban retirando del campo, se encontraba Anye, que ni siquiera se volteaba a mirar atrás. Pero los que estaban dudando o tenían ya sus decisiones sobre la situación, como Jin, Sasha, Connie, Armin y Mikasa, veían como todos sus compañeros de generación se retiran a montones del lugar. Por ejemplo, Jin, que tenía su decisión tomada, le estaba costando poder mantenerla en pie. Sus piernas y brazos le temblaban, sus expresiones faciales titubeaba y miraba confundido a toda la gente que se estaba yendo. No puede ser, ya lo había decidido, no me den más razones para odiarme. Por otro lado se encontraba Sasha, que no sabía cómo actuar en tal situación, todo el rostro le sudaba y tenía la visión un poco borrosa, no entendía lo que le estaba ocurriendo. Si no me muevo de aquí, tendré que volver a verlos. Cuando me fui del pueblo, mis intenciones eran unirse a la policía militar. Mamá estaría muy orgullosa de mí, y todos me mirarían con diferentes ojos. Connie no estaba en una situación muy diferente a los de sus compañeros. Si lo pensaban con la mente fría, lo mejor era darse la vuelta y no mirar atrás, pero cada uno sentía una emoción que no podían explicar que los hacía quedar firmes. Todos ya los vimos, como los titanes devoran humanos, dijeron los 3 chicos a la vez en su mente, a la vez que le venían visiones de cómo cada uno era devorado por ellos sin ningún tipo de remordimiento o duda. Cuando algunas antorchas empezaron a apagarse, el murmullo y los pasos de los reclutas retirándose se terminaron. Cuando todo quedó en un absoluto silencio, solo quedando el ruido de las chispas de las antorchas revoloteando, los nuevos reclutas de la Legión de Reconocimiento se hicieron presentes. Erwin se quedó mirando a los jóvenes con una expresión seria con la cual dijo: «Si les ordenó morir, ¿lo haría?». Recibiendo una rápida respuesta de varios de los nuevos reclutas: «No vamos a morir». Haciéndole sacar una sonrisa al comandante: «Ya veo, me gustan sus expresiones, por ende, les doy la bienvenida a la Legión de Reconocimiento. Este es nuestro saludo y se los dirijo con todo mi respeto». Erwin rápidamente colocó su brazo izquierdo por debajo de su espalda, dirigiendo el derecho con el puño cerrado sobre su corazón, siendo seguido por todos los nuevos reclutas que estaban parados firmemente en sus lugares, entre los cuales se encontraban Armin, Mikasa, Connie, Sasha, Jin, Bertold, Reiner, y Mirixrista, entre los cuales algunos de ellos se susurraba para sí mismo: «Mierda, ¿de verdad estoy aquí? ¿Era Jin? No puede ser, tengo mucho miedo», se lamentaba entre lágrimas Sasha, sintiendo cómo poco a poco un nudo se formaba en su garganta. «Ya está, a la mierda todo». Connie intentó restarle importancia con un tono de voz que intentaba ser confiado. «Si ibas a llorar, hubiese sido mejor que te vayas», le reclamó, y mira a la pequeña Xrista, que se encontraba en una situación similar a la de Sasha. «Resistieron el miedo, son grandes soldados, desde el fondo de mi corazón, todos ustedes tienen mi más profundo respeto», les dijo las últimas palabras Erwin, para terminar finalmente con la toma de reclutas del año. Al día siguiente. «Saluden.
exclamó un hombre a los nuevos reclutas que se encontraba enfrente suyo. Yo soy Ness, jefe de escuadrón, y esta chica es Charlotte, mi yegua, decía un hombre al lado de un caballo. Se encontraba con los nuevos en la base de la Legión de Reconocimiento, enseñándoles el lugar y todo lo que conlleva. A esta chica le encanta masticar el pelo de las personas, así que tengan cuidado o terminarán calvos, por eso yo tengo este paño en mi cabeza. Ness reía mientras le daba palmadas a su yegua, teniendo una sonrisa en su rostro. El entrenamiento de los nuevos soldados había empezado el día siguiente a la cosecha, como solía llamarse a la noche de reclutamiento, pero este entrenamiento no era práctico. La mayor parte consistía en memorizar la formación de reconocimiento a gran escala que desarrolló el comandante Erwin. Estas clases estaban dadas por el propio Ness, que daba toda la teoría, pero había un detalle: a pesar de que la formación estaba descrita con precisión y con lujo de detalle, la posición de Eren Jaeger y Naruto Ackerman no estaba escrita en ninguna parte. Ness con su bastón se acercó al gran mapa de la formación que tenía para dar la clase, y apuntó a casi un extremo derecha del tapiz diciendo: los nuevos reclutas estarán aquí, entre el pelotón de escolta de los carros y el pelotón de apoyo de los rastreadores. Su trabajo es cabalgar junto a los caballos de apoyo y transmitir los mensajes. Mientras todos tomaban nota, Ness continuó explicando la formación. Pero la información que se estaba ocultando, lo estaba dictando Gunther a Naruto y Eren, que se encontraban en uno de los tantos prados que patrullaban. El miembro del escuadrón Levi en el mapa, le estaba explicando dónde se posicionan ellos. Nosotros estaremos aquí, a la espera en el centro de las 5 filas, decía el hombre, a lo que Eren lo interrumpió. Estamos bastante atrás. La formación global se expande en varias capas, donde ellos al parecer estaban en la más interna de todas y más protegidas. Es el lugar más seguro de la formación, estamos más seguros incluso que los carros de suministros, decía Naruto como curiosidad, haciendo a Gunther asentir diciendo: esta expedición será cosa de salir y volver. Si es tan corta, es porque es una prueba para poder llevarlos a Shiganshina. El tipo miró a los cambiaformas, donde Eren titubeó un poco al decir: mira, es que la verdad aún no sé qué puedo hacer con mi poder. Una gota de sudor cayó por la mejilla del castaño esperando poder cumplir su rol en la expedición. ¿Ustedes dos entendieron el significado de la pregunta que les hizo el comandante el otro día? Gunther quería responder la pregunta con otra pregunta. ¿Ustedes la entendieron? Decía Naruto un poco confundido, queriendo saber el significado de esta, ya que lo dejó muy intrigado sin saber cuál era la respuesta correcta, pero ante su pregunta todos negaron con la cabeza. Pero Gunther hizo su teoría. Es posible que esta misión tenga algún otro objetivo oculto, tal vez puedan descubrir a qué se refería, pero en ese caso, el comandante juzgó que no debía contarle a los soldados, así que nosotros solo tenemos que pensar en ir y volver por el momento, nada más. Confiemos en el comandante. Gunther se levantó en el suelo viendo a los jóvenes, que asintieron con la cabeza intercambiando miradas un segundo. El atardecer estaba cayendo, tiñendo así de naranja todo lo que podía abarcar. El castillo de la Legión no era una excepción, donde aquí tanto Naruto y Eren se encontraban en el establo. El rubio estaba alimentando a los caballos y Eren ordenando y limpiando, hasta que ambos escucharon muchos pasos, asomando así sus cabezas viendo a viejas caras conocidas, donde ninguno pudo evitar dejar sus tareas un segundo y comenzar a acercarse a los nuevos reclutas. Oigan, esperen, exclamó Eren llamando a sus amigos, donde los primeros en girarse fueron Armin y Mikasa, donde esta última fue la más afectada por esto. Siento que no los he visto en años, exclamó el castaño a sus dos amigos, donde la azabache rápidamente comenzó a hablarle preocupada. Por otro lado se encontraba Naruto, el cual se acercó a Reiner con una pequeña sonrisa mientras le extendía la mano. Pensé que ya estarías muerto, le dijo Naruto cuando su amigo lo tomó de la mano y lo acercó rápidamente para un abrazo. Eso tendría que decirlo yo. ¿Qué harías sin mí? Apenas salgas de los muros ya habrás muerto. Se separó Reiner del abrazo mientras se hacía a un lado, colocando una de sus manos en el hombro de Naruto, dejando ver al resto de sus compañeros. No puedo creer que todos ustedes estén aquí, es increíble, decía el cambiaformas viendo a sus compañeros de generación, donde Connie habló rápidamente. No podemos dejar que te lleves el crédito por todas las cosas, ¿sabes? El chico calvo rió un poco teniendo las manos en los bolsillos. Me esperaba a cualquiera menos que ustedes dos estén aquí. Naruto dirigió su mirada hacia Sasa y Krista, pero luego les sonrió. Pero me alegra que hayan podido enfrentar sus miedos y presentarse a la Legión de Reconocimiento. Sasa le respondió a su cumplido diciendo: todavía me debes un almuerzo que me tiraste en la cara durante la academia. Solo porque tienes esa deuda conmigo estoy aquí. El rubio se rascó la nuca riendo nerviosamente diciendo:
Sí, prometo que te regalaré el almuerzo de toda una semana si es necesario para que me perdones. El joven tuvo que dirigir su mirada esta vez hacia la otra chica que le habló. Creo que puede elegir unirse a la Legión de Reconocimiento en parte gracias a ti, por la fuerza y valentía que siempre tienes. Creo que te quise imitar un poco. Krista, un poco nerviosa, se tomó de las manos viendo a Naruto con una pequeña sonrisa, el cual le tomó un poco de sorpresa que le hayan dicho algo así, no sabiendo qué responder por un segundo. Se aprecia mucho que me hayas tomado como un ejemplo a seguir, espero que puedas seguir transmitiendo esos valores. El chico le devolvió la sonrisa a la rubia antes de devolver su mirada al grupo en general. Así que, están todos exceptuando por Marco y. Annie, supongo que se fueron a la policía militar. En realidad no me sorprende que ella se haya unido a la policía militar, pero bien por Marco si se quiso unir, decía pensando en su amigo, aunque todos se quedaron en silencio por un segundo hasta que Jin dio un paso al frente diciendo. Marco murió durante la reconquista de Trost. Eso hizo abrir los ojos a Naruto, que se sorprendió ante tan impactante respuesta, haciendo que baje la cabeza mientras apretaba su puño. Al parecer no todos pueden morir de una forma gloriosa, nadie sabe cómo murió, en sus últimos momentos estuvo completamente solo. El cambiaformas sintió como Reiner apretaba ligeramente su hombro en forma de consuelo, haciendo que Naruto agitar su cabeza para intentar no pensar mucho en eso. Son cosas que les puede pasar a cualquiera. Esta vez solo le tocó a Marco lamentablemente, pero antes de que pudieran seguir hablando, la voz de Ness los llamó diciendo, oigan todos, sus nuevos uniformes están aquí, vengan a buscarlos. Les gritó desde la puerta de entrada al castillo, haciendo que todos los nuevos reclutas recojan su capa de la Legión de Reconocimiento, el cual tenía bordado el símbolo de las alas de la libertad. Durante la noche, los nuevos reclutas estaban reunidos en el comedor sentados alrededor de una larga mesa, donde estaban hablando sobre la operación que se llevará a cabo dentro de no mucho tiempo. Entonces, ustedes también irán, ¿no es así? Decía Eren viendo a sus amigos, que algunos de ellos asintieron con la cabeza, pero Jin por su parte tenía clavada una espina que se quería sacar desde ya hace un tiempo. Eren, escuché que cuando te convertiste en titán intentaste matar a Mikasa, y que por culpa de eso Naruto tuvo que pelear contigo para detenerte. ¿Qué significa eso? Su pregunta era bastante directa, arrinconando a Eren momentáneamente. No, lo que pasó es, Mikasa intentó defenderlo, pero Jin rápidamente la interrumpió. No te pregunte a ti, y veo que esa herida en la mejilla parece bastante profunda, ¿no es así? ¿Qué es lo que te pasó? La azabache desvió la mirada mientras se tapaba su cicatriz con su mano. Al parecer es cierto, que cuando me transformé en titán intenté matar a Mikasa. Eren tenía la cabeza gacha mientras recitaba esas palabras, al parecer. Entonces eso quiere decir que no tenías ni idea de lo que estabas haciendo ni del poder que tienes, y que al menos tú no tienes la forma de poder controlarlo. Desvió su mirada por un momento a Naruto, que solo estaba mirando, pero al notar esa indirecta tuvo que interferir. No es poder defender lo que hizo Eren, pero yo tampoco pude mantener el control durante mi primera transformación, y durante la de la reconquista perdí el control de mi titán por varios minutos, donde me había quedado inconsciente, pero más o menos ya lo podemos manejar. Con las pocas veces que lo pude experimentar, creo que ambos podemos decir que las primeras veces son las más difíciles de controlar. Las miradas esta vez se dirigieron hacia el chico con las cicatrices en las mejillas, que volvió a tomar un trago de su agua. ¿Lo oyeron? Aunque nos basemos en su teoría, ¿quién nos garantiza que las primeras veces no sean las primeras 3, 5, 10 o 20 transformaciones? ¿Cuándo podrán controlar ese poder? Tal vez muramos como Marco y ellos ni siquiera se enteren de lo que pasó. Jin se giró al grupo transmitiendo el anterior mensaje, haciendo que Mikasa vuelva a interferir una vez más. Jin, ¿qué sentido tiene acosarlos así ahora? El acusado soltó un suspiro mientras volteaba la cabeza sobre su hombro y responder, verás, no todos somos como tú, aquí nadie quiere morir por Eren o Naruto sin ningún motivo, todos debemos ser conscientes de para qué usamos nuestras vidas. Caso contrario, cuando llegue el momento, dudamos de nuestro propósito, y si queremos que ellos nos den algo a cambio. Giró su cabeza hacia Naruto y Eren para continuar. Tenemos que ver qué es lo que pueden ofrecernos, y si de verdad vale la pena entregarles nuestras vidas. Se acercó al borde de la mesa donde Eren estaba parado y Naruto sentado, los tomó a ambos por los hombros y se agachó un poco para decir. Entonces, por favor, contamos con ustedes dos, no nos defrauden. Teniendo una mirada desesperada y aterrorizada, que buscaba una luz en la que poder apoyarse, haciendo que Naruto se levantó de su asiento para rodar su brazo por el hombro de Jin y Eren diciendo.
No te preocupes, Jin, haremos todo lo que esté a nuestro alcance, e intentaremos que ninguno de ustedes muera, puedes contar con eso. El mes se había pasado volando, todas las estrategias que tenía la Legión de Reconocimiento habían sido estudiadas a más no poder, y finalmente, el día de la operación había llegado. Señor, ya casi es la hora, hemos alejado a todos los titanes de la zona, la puerta se abrirá en 30 segundos. Un miembro de la guarnición había informado a Erwin, para luego anunciarles a todos los soldados de la Legión la inminente apertura de las puertas. Todos los miembros de esta rama militar estaban cubiertos con la capa de las alas de la libertad, tiñendo de verde toda la calle principal que daba hacia las puertas, donde en una sección de esta se encontraba el escuadrón de Levi, donde también estaban incluidos Naruto y Eren esperando a que todo comience. Justo en ese momento Naruto escuchó pequeños murmullos, donde dirigieron sus miradas hacia una ventana donde estaban dos niños viendo por esta misma muy emocionados con grandes sonrisas en sus rostros. Ellos son la Legión de Reconocimiento, su insignia son las alas de la libertad, decía el hermano mayor a la niña más pequeña que su sonrisa se hizo aún más grande. Se ven geniales. Naruto por su parte al ver esta reacción soltó una pequeña sonrisa al ver la emoción de estos niños, para luego levantar su vista al cielo y ver cómo dos pájaros pasaban volando encima de él, recitando en su mente. Espero que ustedes dos estén en un lugar mucho mejor, les prometo que intentaré hacer que aquí abajo se convierta en un mundo en el que quieran estar, recordó a sus viejos amigos de la infancia con los que compartió sus primeros años de vida, con los cuales en algún momento los tres desearon poder vivir en el exterior, donde en giros del destino, él, que era el que menos esperanzas tenía de un futuro, era el que cargaba los sueños de sus amigos. A partir de ahora, la humanidad dará otro gran paso adelante en la lucha contra los titanes, así que quiero que demuestren de lo que están hechos y los frutos de su entrenamiento. En un fuerte grito en auge, todos los soldados levantaron sus cuchillas en son de fervor, donde se escuchó otro grito que exclamaba, «¡Abran la puerta!», haciendo que ésta poco a poco comience a levantarse. En primer lugar de todos, se encontraba el comandante de la Legión de Reconocimiento, Erwin Smith, liderando la expedición, el cual con un fuerte grito exclamó, «¡En marcha!», saliendo rápidamente de la seguridad de las murallas exclamando con fervor. Oficialmente comienza la expedición número 57. Hoy haremos historia, así que no quiero que duden ni un segundo en sus destrezas. Había pasado un rato desde que toda la operación había comenzado, y los primeros percances se habían presentado, donde apenas salir de las murallas tenían que pasar por un pueblo abandonado donde quedaban algunos titanes escondidos, los cuales se encargó el equipo de apoyo, permitiendo el paso a sus aliados. Pero donde la cosa se había puesto seria era en el sector de Ness, el cual junto a un camarada habían eliminado a un titán anormal, los cuales eran considerablemente más inteligentes que los titanes comunes, siendo que los anormales eran mucho más impredecibles y complicados de matar. Bien, lo logramos, dijo Ness a su compañero que asintió con la cabeza. Regresaste, eres un buen caballo, te amo Shayot, decía el hombre con pañuelo en la cabeza, viendo a su fiel compañero de cuatro patas volver. Espera, dijo el muchacho que lo había ayudado a matar al titán anormal, al sentir que algo no estaba del todo bien, se giró para mirar atrás congelándose el corazón por un segundo. Mira allá, viene otro grande, alertando a Ness que frunció el ceño. ¿Qué demonios están haciendo los exploradores en el costado?, negó con la cabeza el hombre haciendo que su compañero responda. Si los ignoro y vino hasta aquí, significa que también es una normal. Esas palabras hicieron que el hombre con el pañuelo vuelve a desenfundar sus cuchillas. No queda más remedio que hacerlo de vuelta pero dos anormales seguidos, eso sí que es mala suerte, y este también parece de 14 metros, será difícil, pero lo que no se dieron cuenta hasta el último segundo, es que el titán anormal había cerrado casi cualquier distancia con ellos posicionándose a pocos metros suyos. Lo que provocó que Armin, que no estaba muy lejos, dispara una bengala negra, que alertaba de un titán anormal al resto de las tropas. No dejes que se meta en el camino de Arlette, le pidió Ness a su compañero, siendo que el primero no quería que el nuevo recluta tenga que experimentar un titán anormal tan rápido. En camino, exclamó el soldado que saltó de su caballo, dirigiéndose rápidamente con su equipo tridimensional hacia el gran titán con destino a la nuca de este, el cual sorprendentemente se dio cuenta de la presencia de que estaba cerca de su nuca, y para sorpresa de todos, este bloqueó al soldado haciendo que se choque con su puño muriendo al instante, donde por otro lado se encontraba Ness al mismo tiempo, al cual este lo tomó del cable del equipo 3D y lo arrojó al suelo.
Todo eso siendo observado por Armin, que pudo ver la figura del gran titán, que tenía una forma femenina con el cabello rubio y una mirada fría sin sentimientos, lo que provocó que rápidamente comience a cabalgar sin mirar atrás tratando de no pensar en la muerte de sus camaradas. Ese titán es diferente, no es una normal cualquiera, es un titán inteligente, como el colosal, el blindado, Naruto y Eren, es un humano dentro de un titán, ¿quién es? ¿Por qué lo hace? Se decía Armin mientras el nuevo gran titán que se presentó se acercaba rápidamente hacia su posición. ¿Y qué hago ahora? Voy a morir. El rubio se encontraba bastante desesperado por la situación en la que se encontraba, tanto así que decidió soltar al caballo de repuesto que había traído con la intención de que al menos este se pueda salvar, pero de lo que no se dio cuenta fue que el titán había cerrado toda distancia entre ellos y el gran pie de este se había puesto encima suyo, siendo que para Armin pensó que su destino se había cerrado por completo. Pero en esa situación límite, el chico había llegado hasta una conclusión que se arremolinaba en su cabeza. ¿Qué es lo que quiere? No, porque es que los quieren. Viniendo a su mente la imagen de Naruto y Eren. El gran pie del titán femenino finalmente no había golpeado directamente a Armin, pero el temblor que provocó en el suelo sí fue el suficiente para que éste caiga de su caballo, que salió corriendo dejando tirado a Armin, que no podía moverse del miedo que tenía. Esto fue intensificado porque el titán se había agachado a su lado provocando un estruendo, donde el rubio Arlet sintió como su capucha era levantada junto a su cabeza, viendo directamente a pocos metros al titán que había asesinado a sus compañeros y ahora iba a hacer lo mismo con él. Los apagados ojos y fría sonrisa helaron el cuerpo de Armin por completo, pero lo que lo dejó confundido era que luego de verlo, el titán se levantó del suelo y empezó a correr nuevamente. No, no me mato. ¿Qué fue eso? Me quitó la capucha y me miró, el chico no podía terminar de entender lo que había ocurrido por lo nervioso que estaba, pero algo lo sacó de sus pensamientos y fue el grito de Reiner: Armin. Puedes pararte. No olvides que eres hombre muerto sin un caballo aquí afuera. El chico había llegado al rescate de su amigo, ya que ambos no se encontraban muy lejos del otro en la formación, siendo que Reiner también tenía un caballo consigo que se lo entregó a Armin, siendo que este rápidamente se montó en el caballo y comenzaron a perseguir al titán inteligente. Vi la señal para una normal, se trata de aquel con buen culo. Si soy sincero, no me molestaría morir por un titán como ese. Como siempre, Reiner intentaba hacer un poco de humor en las situaciones aunque estas fueran difíciles, siendo que Armin ignoró esto último para decir: eso no es una normal, es un humano dentro del cuerpo de un titán, como Naruto y Eren. Eso provocó una grata sorpresa por parte de Reiner que exclamó: ¿qué? ¿Cómo lo sabes? Pero antes de responder eso, el joven Arlet se dio cuenta de algo. Espera, tengo que lanzar la señal de emergencia, pero justo en ese momento Reiner se dio cuenta que metros atrás se encontraba Jin, que lanzó una bengala amarilla, que representaba el peligro máximo en la escala que habían organizado. No es necesario, Jin lo acaba de hacer. Este mismo rápidamente se acercó a sus dos compañeros que vieron cómo más bengalas amarillas eran lanzadas. Incluso el ala derecha tiene imposible el paso. A lo que el nuevo integrante del grupo respondió: tengo entendido que varios exploradores del ala derecha fueron asesinados, los titanes atacaron en conjunto, no conozco los detalles, pero dicen que eran un grupo con titanes muy rápidos, están haciendo lo que pueden para detenerlos, pero ya no pueden explorar, tal vez incluso ya hayan sido aniquilados completamente, explicó Jin la nueva situación en la que se encontraba, haciendo abrir los ojos a Armin, que dirigió su mirada al frente. Ella vino desde esa dirección, ¿será que ella fue quien los atrajo? Sembrando la duda en Jin, que no entendía a quién se referían. ¿Aquel titán? ¿Es una normal? Preguntó el chico haciendo que Armin niegue con la cabeza. No, es diferente, es un humano dentro del cuerpo de un titán, lo mismo que pueden hacer Naruto y Eren, lo que provocó que Reiner vuelva a hacer su pregunta de antes. ¿Por qué piensas eso, Armin? Haciendo que este se quede callado un momento para luego responder: los titanes solo comen humanos, es por eso que nos matan, pero matar en sí no es su objetivo, pero cuando Ness y Sis fueron por su nuca, atrapo y los aplasto, no mato para comer, sino para defenderse, eso es lo que hace diferente a este titán del resto. Cuando el colosal y el blindado atravesaron el muro, debió ser ella quien llevó a los titanes masivamente al muro, estoy seguro que deben haber trabajado juntos para poder atacar a la humanidad, dijo esto mientras sus dos compañeros se quedaban en silencio sin saber qué decir con exactitud, pero antes de que puedan decirlo, el joven Arlet volvió a hablar. O tal vez, estaban buscando a alguien. ¿Podría ser que en ese momento y ahora estaban buscando a Eren y Naruto? Llamando así la atención a Reiner, que interrumpió para decir:
¿Será? Pero es que ellos se encuentran con el equipo de Levi a la derecha, ¿de dónde vino? Haciendo fruncir el ceño a Jin confundido, ¿a la derecha? En mis papeles decían que ellos estaban en la retaguardia izquierda. Armin también se dio cuenta de esas discrepancias diciendo, en mis papeles decían que se encontraban en el frente derecho, pero no creo que los hayan puesto ahí. El chico pensó en dónde se podrían encontrar sus amigos. Entonces, ¿dónde está? Preguntó Reiner también pensando dónde era la ubicación de los cambiaformas. Estoy seguro que deben estar en el lugar más seguro de la formación, eso quiere decir que están en la parte trasera del centro. Jin por su parte negó con su cabeza intentando no pensar mucho en eso. Por ahora concentrémonos en esto, no podemos transmitir la información necesaria de este titán con bengalas, eventualmente también llegará a donde está el comandante, y si eso pasa, la formación se romperá y estaremos todos muertos. Interrumpió las especulaciones del rubio. ¿Cuál es tu punto? Preguntó Reiner. Lo que digo es que desde esta distancia tal vez todavía podamos llamar su atención, podríamos ganar algo de tiempo para que el resto escape, no lo sé, sigue siendo peligroso. Eso provocó un pequeño silencio entre los chicos. Eso es bastante inteligente, desde su punto de vista solo somos insectos, nos aplastará como si nada. Habló Armin desde su posición, ¿cierto? ¿No? Esas no son buenas noticias. El rostro de Jin se veía un poco atemorizado. El Jin que conozco se preocupa por sí mismo, veo que estaba equivocado, le hizo un cumplido Reiner al mencionado. Eso dolió, pero es solo que ya no quiero decepcionar a los que terminaron hechos cenizas. Yo sé lo que tengo que hacer, esto es lo que elegimos, así que ayúdenme. Eso generó un silencio nuevamente entre ellos. A lo que finalmente Armin reaccionó colocándose la capucha de su capa sobre la cabeza. Cúbranse con las capuchas, ponerla para que no vea nuestros rostros, no nos matará si no sabe quiénes somos. Esas palabras hicieron sonreír a Reiner que dijo. Si no nos ve las caras, entonces no se arriesgará a matar a alguien que puede llegar a ser Naruto o Eren, eso es una gran ventaja. Este se cubrió con la capucha teniendo una pequeña sonrisa en su rostro. Armin, pensé que era patética la forma en que siempre estabas con Eren, pero siempre supe que tenías lo tuyo. Le felicito Jin mientras también se cubría con la capucha dejando un poco confundido al rubio Arlet. Gracias, pero que me hayas dicho patético no me gustó. Los tres chicos comenzaron a aumentar su velocidad rápidamente, rodeando por los lados y la retaguardia al gran titán controlado por un humano. Está yendo más despacio que cuando apareció, se está cansando. No podremos hacer nada si vuelve a correr rápido, tenemos que actuar ahora, decía Armin que estaba del lado derecho del titán, con Reiner atrás y Jin a la izquierda. Vamos chicos, tenemos que hacerlo, sigan el plan, hay que llamar su atención tanto como sea posible para que nuestros compañeros puedan retirarse, debemos ganar tanto tiempo como sea posible. Cortarle las piernas debería ser suficiente, pero no hay que hacer nada loco o moriremos. Esta vez era Jin que hablaba viendo la gran figura del titán que ni siquiera los estaba mirando. Sabe que su punto débil es la nuca, no es como los otros titanes, es imposible derrotar, al menos por humanos ordinarios. Justo en ese momento recordó a sus compañeros de generación, Naruto y Mikasa, además también de Levi. Pero, esos tres quizás sean capaces de hacerlo, negó con la cabeza deshaciéndose de esos pensamientos. En estos momentos ninguno de ellos estaba aquí. En paralelo, Jin se paró de su caballo para impulsarse y utilizar su equipo tridimensional clavándolo en la pierna del titán, que se dio cuenta de eso y se agachó ligeramente para girarse en dirección a Jin, provocando una ráfaga de viento que le quitó la capucha, donde al ver el rostro del joven, el titán se dio la vuelta para continuar su camino, donde interceptó a Armin echándolo del caballo de un manotazo. Donde el gran titán se detuvo agachándose enfrente del cuerpo del moribundo Armin, provocando que Jin utilice su equipo clavándolo en la espalda del titán. Mierda, es mucho más ágil que los demás titanes, fui demasiado ingenuo, decía el joven mientras tenía que realizar varias maniobras porque el titán constantemente desenganchar los cables del equipo de Jin, donde llegó hasta la espalda del titán que se tapó la nuca. Donde en ese momento cometió un error, ya que lanzó su cable a la espalda del titán, que al notar eso comenzó a dirigir su puño hacia este mismo, haciendo que la desesperación inundara el rostro de Jin. Mierda. Tomara mi cable y me matara, aquí se acabó todo. Mierda, mierda, mierda. Pero algo insólito había ocurrido, ya que el puño asesino del titán se había detenido repentinamente ante un grito de Armin. Jin, venga a mi amigo asesinado por este titán, esta mierda lo mato. Venga al tipo que murió en un parpadeo en el ala derecha. Por alguna razón las palabras de Armin le dieron la oportunidad de escapar a Jin que se escondió detrás de un árbol, donde notó como Reiner se acercaba al titán cabalgando rápidamente.
Pisoteó a mi amigo hasta la muerte. Vi su cuerpo pegado en sus pies. Al parecer los gritos del joven habían abierto una apertura para Reiner, el cual saltó de su caballo y utilizando su equipo tridimensional rápidamente cerró distancias con el gran titán con el fin de matarlo. Puede hacerlo, la distracción de Armin es lo que necesitábamos para poder terminar el trabajo, decía Jin con esperanzas al ver cómo Reiner estaba cara a cara con el titán, solo teniendo que esperar la inercia para poder llegar a la nuca de este, pero donde la misma esperanza había durado poco, ya que en un santiamén el titán tomó a Reiner como si de un mosquito se tratara y lo reventó escuchando el crujir del cuerpo del chico, dejando en un total shock a los dos chicos durante un segundo. Un segundo que era el necesario para que Reiner repentinamente salga completamente ileso de la mano del titán, siendo que esta misma mano había sido partida en su totalidad por la habilidad de Reiner con las cuchillas, siendo que este utilizando su equipo de maniobras se acercó hasta Armin para llevarlo rápidamente con Jin y comenzar a escapar. Lo había olvidado por completo solo por las sobrehumanas habilidades de Naruto y Mikasa, pero Reiner sigue siendo muy habilidoso y confiable en muchos aspectos. Jin se acercó a Reiner que estaba dictando órdenes. Es mejor que nos vayamos de aquí. Ya ganamos el tiempo suficiente para que todos tomen distancia, si se supone que ella no come humanos, entonces no tiene razón para seguirnos. Justo en ese momento, Reiner notó como el titán se había levantado nuevamente de su lugar para comenzar a correr en dirección opuesta a ellos. Miren. Esa grandísima puta está corriendo asustada a casa. Pero esas noticias no parecen haberle agradado mucho a Armin que en su mente se decía. ¿Qué? ¿Por qué? No puede ser, pero si en esa dirección se encuentra el centro de la retaguardia, no me digas que. Se está dirigiendo hacia Naruto Yaren. Fin del capítulo.